Invitado, uno de los invitados principales de aquí, de este capítulo 286 de Radio Encendida. Está conectado ahí, la gente de operación nos dice que sí. Bienvenido a Radio Encendida y bienvenido a Vorterix Mar del Plata, Daniel Filmus. Por acá Martín Vera junto a Mica de Julio. ¿Cómo estás? Bueno, ¿cómo te trata todo este último tiempo en términos políticos, en términos económicos? Bueno, términos futbolísticos mejorando. Ahí me está Digo, bien. Eso bien. en términos de lo que yo estudio y lo que trabajo, que tiene que ver con la ciencia, la tecnología y la educación, muy preocupado porque todos los días, todas estas semanas hemos escuchado que el gobierno sigue avanzando en las políticas para la destrucción de la ciencia argentina, para el ataque hacia la universidad, y es muy preocupante porque de esto depende en buena medida nuestro futuro, ¿no? Eh, Hoy salió pues, publicado los despidos del INTI, ayer los del Servicio Meteorológico Nacional, la semana pasada del INTA, 900 directores de la CENEA, de la Comisión Nacional de Energía Atómica, salieron también a hablar de cómo el ajuste les estaba afectando y que había eh, áreas enteras de la Comisión de Energía Atómica que peligrosamente se estaban desactivando. El CONICET, por supuesto, está en una situación realmente crítica, así que es para preocuparse, más aún con un gobierno que insiste en que no va a aplicar la ley que 5 veces votó el Congreso de la Nación, que es la ley de financiamiento de las universidades, y las universidades, como imagino que ustedes ahí en Mar del Plata, están en una situación realmente crítica, donde no se sabe si hay clase o no, donde hay medidas de lucha y donde también nuestros estudiantes están sumamente preocupados porque con estas condiciones financieras la universidad no va a poder terminar el año. Sí, acá en Mar del Plata hay una situación bastante crítica también, mucha protesta, una carpa que se emplazó hace poco, con radio abierta, con clases, con, bueno, un poco la comunidad educativa en su conjunto, estudiantes, profesores, las autoridades también, bueno, protestando por esto que comentás. Pero a mí me interesa poder preguntarte, porque vos sos una persona que más allá de que puedas hacer un análisis, has dedicado tu vida a la educación, a la ciencia, a la tecnología. ¿Qué te pasa a vos cuando ves este desmantelamiento y lo sentís que realmente es una política que está pensada para poder cortar con todo ese trabajo que se hizo, que vos hiciste y has aportado mucho, pero que ha hecho tanta gente en la Argentina durante tantos años? Sí, es preocupante. El último libro que sacamos hace unos meses se llama justamente Del péndulo al precipicio. Si la Argentina siempre tuvo en toda su historia políticas pendulares, políticas de Ujú. mayor inversión, de menor inversión, políticas de más desarrollo, políticas más neoliberales, digamos, osciló permanentemente, no solo después de la dictadura. Muchos intelectuales se refirieron también a la época previa, ¿no? Entre el liberalismo y el desarrollismo. Siempre Argentina tuvo etapas y etapas, pero nunca una como esta. Por eso lo llamamos al precipicio, porque el riesgo es que de esta etapa no volvamos. El propio Milei ya ha dicho una y otra vez que él no quiere más péndulos en Argentina, que quiere destruir el Estado y que de esa manera no se pueda recuperar de ninguna manera, valga la redundancia, la capacidad histórica que Argentina tuvo, por ejemplo, en este campo de la ciencia. Así que, digo, todos los que somos investigadores, los que somos docentes, los que dedicamos la vida a la educación y a la investigación científica, estamos profundamente preocupados porque no encontramos el límite, ¿no? De esto que Claro, ayer Sturzenegger salió a decir del INTI. sí, Bueno, sí. el INTI, como el INTA, tienen distribución nacional, ¿no? Es decir, tienen eh, sedes en muchos lugares del país y es el único espacio que hay para los pequeños y medianos productores agropecuarios el INTA y para los pequeños y medianos productores industriales el INTI, de apoyo, pero también de control. Cuando vos vas a comprar un juguete, si ese juguete tiene un plástico nocivo para los chicos o no, el que lo controla es el INTI, el que controla las empresas, que a su vez controlan los ascensores cuando, para que estés seguro en el momento en que vos vas y que controla los materiales, es el INTI. El INTI es el que controla todas las medidas que hay en Argentina, digamos, para saber que cuando pesás, pesás, te venden lo que te tienen que vender, es decir, quien controla esas balanzas. Bueno, desarticular con la idea de que haya
una desregulación total y que el mercado solo se regule, entonces vos compres el ascensor que no se va a caer, porque no comprarías un ascensor que se va a caer, como si vos tuvieras alguna capacidad Claro. de saber cuál de los dos en suerte te toca. Es difícil, ¿no? No es el mercado en todos los países del mundo, en todos. En ninguno se practica el anarcocapitalismo que pretende Milei, y en todos el Estado no tiene la función de producción, pero tiene la función de control. Y en este sentido, esa desarticulación que también está pasando con la escuela, porque el proyecto de ley que plantea Milei de Educación para la Libertad saca la obligatoriedad de la escolaridad. Entonces, Ujú. que cada padre defina si manda a su chico a la escuela o no, nos parece de una gravedad sin precedentes. Está bueno que lo expliques de esa manera porque también hay muchos discursos dando vueltas y en esos discursos es que, bueno, esto no sirve, es burocracia, esta cuestión está de más, está bueno de regular, esto es guita que el Estado realmente estaba tirando a algún lado, y tanto el INTA como el INTI nos pasa también acá en el sudeste de la provincia de Buenos Aires, pasa por supuesto en toda la Argentina, son elementos fundamentales para estas medidas de control y también para que los productores, los empresarios y también los industriales tengan esa posibilidad también de un mecanismo que de alguna forma los regule. Por el otro lado hablabas de la educación, hay una alerta en la mayoría de las escuelas porque por un lado está esta situación de alerta en términos de cómo la tecnología va avanzando sobre la clase puntualmente en cada aula y en cada escuela. Y por el otro lado, esto que estabas planteando, que es esta desregulación extrema donde básicamente, bueno, nada, como dijiste, yo papá puedo mandarlo, no mandarlo, que cada escuela elija qué contenidos darle. Realmente, y ahí viene mi pregunta, Daniel, ¿hay algún límite que se pueda poner constitucional para que no se exceda cualquier límite, para que no vayamos directamente al precipicio? Bueno, dos cosas. Primero, Dale, quiero mencionar el INIDEP, que es un centro de dale, investigaciones que está sí, ahí en Mar del sí, Plata. sí, Sí, es el Estado y el Estado lo financia, pero sin el INIDEP no dice cuánto se puede pescar este año, no vamos a pescar nada el año que viene. claro, Si no investigamos, yo acompañé al INIDEP, incluso desde ahí, desde Mar del Plata, salimos varias veces acompañando expediciones que lo que hacían era justamente saber cuánto se podía ¿cuánto? pescar, porque muchas especies se reproducen al año siguiente. Entonces, si vos pescas todo este año, no vas a tener pesca el próximo año, pero también para saber cuando entran más allá de la milla 200 los buques, y lo que hacen es quitar lo que es de los 40 millones de argentinos. Todo eso es el Estado Exacto, el que lo tiene que controlar. para no depredar Ahora, de todas formas. claro, ¿no? De esas cuestiones fundamentales, cuando vos ponés épocas de veda de pesca o cuando pones zonas donde se puede pescar la merluza y no, porque estuvo a punto de extinción, Ujú. todo ese tipo de discusiones, y Argentina es un país que tiene en su extensión territorial 2 veces más grande es en su plataforma continental que la Argentina continental. Es algo que los argentinos no sabemos. Pero Argentina, no solo las 200 millas, que ahí tenés columna de agua y tenés suelo propio, sino que en el suelo, por la forma en que tiene Argentina de extenderse por debajo del océano, tenemos dos territorios cuya minería, su riqueza biológica e hidrocarburos nos pertenece a nosotros. Entonces, si no tenés un Estado que esté Presente, trabajando justamente en exacto, esa dirección, no tenés forma de explotarlo. Volviendo ahora, dale, me preguntabas particularmente respecto de la cuestión educativa. educativa, y en particular me preguntabas por el clima que se está viviendo Ujú. hoy en nuestras escuelas. Ahí hay cuestiones que son de época, ¿no? Claramente Sí, son de época, y cuestiones que tienen que ver con las políticas públicas. Te digo, estos sí, días que salió, buscaba hoy en los diarios, toda la semana pasada, investigaciones que te muestran que los chicos no están yendo a clase. exacto. Investigaciones que te muestran que por lo menos pierden, ¿sí? Una vez por semana no van, Ujú. ¿no? Y que al final del año tuvieron un par de veces menos de clase, y es muy grave eso, y tiene que ver con esta idea que el gobierno quiere difundir y que la ley nueva que quieren proponer, te decía, traduce que es que la educación no es igual que escolaridad, que vos te puedes educar en tu casa, Ujú. lo que se llama homeschooling o unschooling en otros lugares. Entonces,
que el chico a través de las redes, como se puede informar, puede formarse también a través de las redes y que no es necesario, y después de la pandemia esto pareció ser un hecho bastante difundido, que no era necesario ir a la escuela. Ahí tenés varias cuestiones. En primer lugar, que en la Argentina, hay que decir, las investigaciones muestran que la mitad de los chicos no tienen conectividad en la casa. Claro. La única conectividad que tienen es el celular. Exacto. Y vos andás a estudiar con un celular. ¿No? Es imposible. La segunda cuestión, que el celular no reemplaza al docente. Ellos imaginan que sí, pero el celular no reemplaza al docente. En el celular vos estás propenso principalmente al algoritmo. ¿Y quién define el algoritmo? ¿Quién define la información que te llega? Como todos sabemos, hay un sesgo. Ese sesgo tiene que ver con los interesados en qué información te tiene que llegar a vos, que no es toda la información, que es una parte del universo de la información que te llega. Entonces vos vas a estar educado ya no para tener un pensamiento crítico y poder discernir, sino vas a consumir eso que te está llegando y no vas a ser tampoco productor de conocimiento, vas a ser un linkeador. Es decir, simplemente un tipo que abre páginas. Totalmente. Y no sabe la veracidad, porque mientras que en la escuela lo que se valora es la verdad, lo que se valora es el conocimiento científico, en el algoritmo es imposible saber cuál es verdad y cuál no es verdad. Imposible. Hoy en día, si no tenés... Entonces, la escuela lo que tiene que enseñar justamente no es evitar las redes, de ninguna manera, no es evitar la inteligencia artificial. La escuela tiene que trabajar con todo eso, pero tiene que generarte a vos una mirada crítica para que puedas acceder a esos avances imprescindibles a la hora de hoy, con una mirada que te permita tener tu propia opinión respecto de aquello que está sucediendo, para lo cual tenés que estar por atrás de la información. ¿Cuáles son las razones? ¿Cuáles son las causas? ¿Cómo se llega a ese conocimiento? Si no, hoy, como ya está muy estudiado a partir de todos los trabajos sobre tecnofeudalismo, ni siquiera son los estados los que definen esos contenidos, ¿no? Son 7 megacorporaciones que tienen sus propios intereses, todos ellos vinculados al lucro, no al bienestar común, que definen esto. Entonces la educación no puede quedar librado a esto. También las redes, y esto lo estamos viendo, porque estamos viviendo el ausentismo, pero también estamos viendo la violencia en las escuelas. Totalmente. Estamos viendo las amenazas, estamos viendo que cada provincia está haciendo, como hizo la provincia de Buenos Aires, hizo la ciudad de Buenos Aires, protocolos propios para defenderse respecto de la violencia, porque hay, y está visto, que en parte de estas cosas que te llegan son grupos que incentivan la violencia y que incentivan la violencia contra la escuela, que es, dicho sea de paso, el último bastión del Estado en los confines de la nación. En los lugares donde el Estado no llega de ninguna manera, lo único que hay es una escuela, y esa escuela es una escuela pública, porque son chicos pobres. Entonces, si no está esa escuela pública, no hay otra. Es la maestra, el maestro, el profesor, la profesora, la cara de ese Estado en ese lugar, y es al quien tenemos que respaldar y defender frente a todos estos elementos que, sin lugar a duda, se intenta estigmatizar, se intenta discriminar, y que se intenta plantear que ya no es necesario. Bueno, si ya tenemos las redes, ¿para qué queremos escuela? Ahí me surgen dos cosas, te cuento algo, yo soy profe también, doy clases en escuela, justo doy comunicación, y uno de los trabajos que hicimos el otro día tiene que ver con esta cuestión del algoritmo, cómo identificar la noticia, están un poco alejados de lo que nosotros, más nuestra generación, la tuya, tenemos como conocimiento de la construcción de la noticia, de los medios tradicionales y demás, y a partir de ahí cómo ellos también van construyendo su propia información y su propio submundo y su propio núcleo de información. Hicimos un trabajito con sus propios algoritmos y bueno, salió algo fantástico, porque imagínate, desde alguien que le gusta solamente la moto, el auto, la moda, tal youtuber, alguien que sigue la música, y todo muy vinculado a eso, que bueno, de alguna forma ir explicando, y también que tengan este pensamiento crítico, porque bueno, está de alguna forma un poco salido al menos de los grandes medios. Te lo cuento eso como anécdota, y aprovecho también para preguntarte, ahí sí, hablaste de las corporaciones, hablaste también de esta diferencia que están planteando también mundialmente entre escolarización y educación,
lo planteó el otro día Elon Musk, él diciendo, yo realmente no soy una persona tan escolarizada, soy uno de los multimillonarios más grandes del mundo, lo planteó en su red en X, y realmente la educación autodidacta y uno puede realmente educarse de otra forma, es para donde tenemos que ir. ¿Qué hacemos con eso? Bueno, todo lo contrario, ¿no? Exacto. Imagínate cada uno educado solamente en su casa y con su algoritmo, Es un ¿no? delirio. Si hay algo que enseña la escuela, y esto es tan viejo como la escuela, por decirlo de alguna Claro, manera, es a vivir con otros, a vivir con diferentes. Vos no vas a vivir, si vivieras para siempre en tu casa, quizás no tenés ese problema, pero vas a tener que vivir y convivir en una sociedad donde justamente la diversidad es una de sus riquezas. No hay que ver la diversidad como una cuestión de discriminación, sino que todos aprendemos de todo justamente porque tenemos historias, trayectorias. Bueno, en mi época todavía éramos hijos de inmigrantes de lugares distintos, cada uno tenía, me acuerdo, las maestras convocando a nuestros abuelos, a nuestros padres, para que cada uno cuente su historia y qué construíamos una lindo. historia entre todos. Y realmente eso es lo que nos hacía crecer, ¿no? Humberto Eco tiene ahí una frase que a mí me gusta, una figura que a mí me gusta, que dice justamente la diferencia entre la antigüedad y la modernidad es que en la modernidad todos son autopistas. Dice aquí, ¿qué es una autopista? Dice, una autopista es un lugar que es igual en todo el mundo, no hay ninguna autopista distinta. Y cuando vos entrás, lo único que querés hacer en la autopista es salir. Si lo que pasa en el medio no te interesa para nada. Bueno, la escuela no es una autopista, la escuela es un sendero, es un camino que vamos construyendo y que el aprendizaje se va haciendo de forma colectiva con el maestro y con nuestros compañeros. Y en esa riqueza radica fundamentalmente la posibilidad de que vos tengas una mirada crítica, mientras que el algoritmo solo refuerza lo que vos pensás. Y como hiciste vos en tu clase, el algoritmo solo, si yo soy de izquierda, me va a reforzar mi mirada de izquierda, si yo tengo una mirada crítica, tendré un refuerzo de la mirada crítica, pero si no, tengo lo que me manda el algoritmo cotidianamente, que es lo que abro, que es lo que está masivamente para todos. Y esto tiene que ver con una lógica individualista, claramente individualista, donde, porque lo que dice Leomar, bueno, cada uno lo va a hacer de acuerdo a su capacidad, pero vos le Exacto. siempre escuchame, la mitad de los nuestros no tienen internet, ni siquiera Exacto. tienen esa ¿Cómo posibilidad. hacemos ahí? Pues, no estás en un país donde sabemos, hay lugares enteros, bueno, nuestro gobierno incluso descalifica todo el trabajo satelital que se hizo en ARSAT, el que se hizo en SOCOM. El otro día salió a festejar que en Artemis, y eso me tocó firmarlo a mí, yo lo hice con la NASA, la posibilidad de que haya un satélite, un CuboSat, que hecho Sí, en la sí. provincia de Buenos Aires en buena medida, porque la universidad que más aportó fue la Universidad de La Plata, que tiene una excelente carrera de ingeniería espacial, y junto con la CONAE, bueno, cuando Argentina muestra esos desarrollos, lo que está mostrando es que justamente hay una universidad, hay una escuela, hay un trabajo previo que nos genera la posibilidad de ser el único país de la región que tiene satélites, ser el único país de la región que tiene reactores modulares, ser el único país de la región que tiene un conjunto de base, la vacuna contra el COVID, no sé. Y eso tiene que ver no porque tengamos muchos recursos, nunca los tuvimos, sino con la capacidad de nuestra gente. Qué lindo. Esta cuestión de que cada uno se eduque hasta donde pueda, solo en su casa, esperando ser un Elon Musk, y hay que decirlo porque Sí, el sí. otro día fue bien interesante, yo tuve varias polémicas al respecto, porque tuvimos, mira, cuando vino el director de la NASA Sí. a la Argentina, no sé si te acordás que se Sí. entrevistó con Alberto Fernández, Sí, sí. fue muy famoso ese día porque el día anterior la NASA había dicho que podía haber marcianos, que Mm. entonces todo el mundo estaba con el revuelo, justo él estaba acá en la Argentina, La así que vinieron expectativa. periodistas, todo el mundo Y a sí. preguntarle y él mintió, dijo, va a haber una comisión que en 30 días va a decir si hay vida extraterrestre o no. Bueno, todo eso. Pero él cuando fue bien interesante lo que contó. Yo había tenido varias reuniones con él porque nosotros habíamos roto las relaciones con la NASA y había que recuperarlas. Esto es lo que permitió la firma de Artemis. Entonces, él lo que contó dice, mira, esto es posible porque hubo un presidente que se llamó Kennedy, que fue a una universidad, la Universidad de Houston, en Texas, y dijo, nosotros vamos a ser los primeros en llegar a la Luna. Exacto. Cuando la Unión Soviética había logrado poner a la perra, había A logrado poner Light. los Gagarin en órbita, y ellos no habían hecho nada, y él dijo, no, nosotros lo vamos a hacer porque es muy difícil y porque tenemos los recursos para hacerlo y tenemos la inteligencia para hacerlo, y puso en la universidad, la NASA es pública.
La NASA no es una empresa privada. ¿Qué contrata a Elon Musk? Claro, claro. Lo contrata porque obra hay una licitación para hacer la próxima nave y lo contrata con fondos públicos, así que Elon Musk en última instancia, una buena parte de sus reingresos son por esos fondos públicos y así empezó. Y la otra cuestión que dijo el hombre, eso fue el proyecto Apolo. Ujú. ¿No? Eso cambió la historia de Estados Unidos. Totalmente. Yo hablo con vos en una pantalla de un iPad Sí. justamente porque existió eso, porque Exacto. eso hizo que haya internet, eso hizo que haya pantalla táctil, todo eso empezó con ese discurso de Kennedy diciendo por qué el Estado de Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos iba a hacer eso. Y si lo otro que le quiero decir es que yo vine con esa señora. Aclaro que el administrador de la NASA es astronauta, estuvo 2 veces en el espacio y es senador demócrata. Bien. Él dijo, vengo con esa señora que es senadora también, pero es republicana, no es demócrata. ¿Y por qué vine con ella? Le dice el presidente argentino. ¿Sí? Para mostrarle que la ciencia no es de un partido o de otro. La ciencia tiene que ser una política de Estado que vaya más allá de los calendarios electorales. Nosotros vamos a seguir con este proyecto. Fíjate que el proyecto que está Trump festejando es el proyecto que se inició hace como 12 años y pasó por gobiernos demócratas, republicanos y nadie lo paró, ¿no? A pesar de que Trump es un hombre contra la ciencia, también salió a festejar que por primera vez llegamos al otro lado de la Luna y que se está esperando poder tener base en la Luna para poder llegar a otros planetas. Bueno, perdón que me haya ido para cualquier lado, No, pero no pero te vas por cualquier lado. Al contrario. es eso, nosotros estamos en una conjunción, en un gobierno que no cree en todo eso, que no cree en el calentamiento global, que cree que la Tierra es plana, que no cree en las vacunas, y es muy complejo poder decir entonces, bueno, que cada uno haga lo que cada uno estudie como quiera, que cada uno investigue como quiera. ¿Sabés cómo dicen ellos que hay que pagar la investigación? Con la filantropía. Claro, pero Pero lo dicen textualmente, los de es la Escuela imposible. Económica Austríaca, cuando vos lees los clásicos, dice hay que volver al medioevo. En una época, bueno, la gente que le sobra plata y tiene plata para Que invertir, que la aporte. invierte en arte o en ciencia. Sí, Como sí, si el sí. arte fuera lo mismo que la ciencia. Y da lo mismo hacerlo o no, porque Milei por un lado te dice quiero ser como Corea, quiero ser como Israel, quiero ser como Japón, quiero ser como Alemania, como Irlanda, vos ya no sabes como Sí, qué país ¿qué quiere país ser, meter? pero son todos países que no tienen materia prima. Claro. Son países que solo se desarrollan porque tienen ciencia y tecnología. Bueno, si quieres ser como esos países, que haga lo que hacen esos países, ¿Vos pensás ¿no? que Si vos querés ser realmente como ellos, no te- creen o hay una cuestión un poco más, vamos ahí si querés, conspiranoica? ¿Hay algo atrás que dicen, pues realmente vos pensás que alguien con sentido común, con criterio y que realmente han llegado a lo más alto del Estado, en este caso del gobierno de la Argentina, puedan no creer que la ciencia y la tecnología es importante para un país, para cualquier país, ¿eh? No te digo para Argentina, para cualquier país? ¿Realmente vos lo podés creer pensándolo, digamos, lógicamente? bueno, vos pusiste dos condiciones que dudo que tenga este presidente, que es sentido común y criterio, ¿no? ¿Por qué te digo esto? Sí, Porque cuando vos pensás, eh, ¿puede haber un país con otro modelo de desarrollo? Porque últimamente se está hablando más de Perú, sí, ¿no? Que acaba de sí. cambiar o está cambiando su presidente número 8 en 10 años, que, ¿no? Se dice más, Argentina va al modelo peruano, pero Ujú. ellos mismos lo Sí, dicen, sí, ¿eh? sí, sí. Es un modelo que no le importa quién es el presidente, porque lo importante es quién es presidente del Banco Central. Claro. Porque es un país que se regula en base a la especulación financiera y también al sector primario, ¿no? Destruyendo, como acá en la Argentina va a pasar a partir de la ley de glaciares, destruyendo totalmente las reservas naturales que tiene un país. Entonces, pues digo, si yo quiero un país que puede pasar, que yo quiero un país solamente primarizado, es decir, sector agropecuario, sector minero y sector hidrocarburífero, bueno, es un modelo de Es un modelo. desarrollo. Ahora, vos tenés dos formas de desarrollar. Tenés el modelo noruego, que es el país que ha desarrollado el offshore, es Ujú. decir, la posibilidad de explotación de hidrocarburos en el mar, pero desarrolló su propia tecnología y exporta la tecnología. O Exacto. tenés el modelo africano o el peruano, que se llevan todo y Y no dejan rompen nada. todo. Exacto. Ujú. Bien, Entonces me bien. parece que esta gente ha definido, bueno, un país primario y yo diría ni siquiera
Porque para ser un país primarizado necesitas rutas, necesitas Claro, puertos, claro. necesitas que el Estado tenga una responsabilidad. Perú, con estas condiciones, hizo con China, que el gobierno nuestro no simpatiza mucho con China, el puerto más grande de América Latina. Es decir, todo lo que ese mismo gobierno de Perú piensa en la cuestión económica y tiene cierta racionalidad. Y hizo una alianza con China para ser el puerto más importante de América Latina, de lo cual va a salir todo hacia el Pacífico, cosa que Argentina, bueno, por supuesto está lejos. Está bastante lejos la infraestructura como básica. Mica, acá te quiero hacer una pregunta, Daniel, gracias. ¿Cómo estás, Daniel? Mucho gusto, Micaela. Bueno, Un nada, gusto para mí. gracias. Bueno, hoy es el Día de la Innovación y la Cultura, entonces es un tema muy importante el que estamos tratando acerca de lo que es la ciencia y bueno, hace poco también estuvimos acá cubriendo el evento de Beat Basel en Miami, que en realidad conversamos con astronautas que estaban en la Luna y me encanta escucharte lo que decís. Y ¿cuál es y bueno, en la radio, y ahora voy a ir a otro tema, pero en la radio siempre empezamos con un fragmento de Lalo Mir, que dice que la radio es revolucionaria, que son esos espacios. Y yo también veo que estás acá con el proyecto audiovisual 1976, Ecos de la Memoria. Entonces, ¿cuál es el rol para vos de los medios de streaming alternativo y bueno, de conversar desde los medios para combatir todo esto que está sucediendo? Si nos puedes contar. Y también contarnos acerca de 1976. Ya, dos cosas. Estuve la semana pasada en Argentores, justamente en una mesa de todos los partidos políticos, este, sobre el papel de los medios públicos. Y muchos, dice, bueno, hemos invitado al ministro de Educación, que hizo el canal Encuentro y que hizo el, el canal Paca Paca, que en su momento fueron revolucionarios. Totalmente. Están cumpliendo 20 años, parece mentira, pero bueno, tienen Se 20 puede años. creer. Porque no había medios de comunicación culturales entretenidos y que llegaran a todo el mundo y que sean educativos. Entonces me decían ahora, bueno, a Paca Paca y Encuentro fueron muy importantes hace 20 años y probablemente hoy sigan siendo importantes. Pero hoy justamente me parece que el Estado debiera ser también un productor de contenidos audiovisuales, muchos de los cuales tienen que entrar por las redes, porque es a lo que están todos los días nuestros chicos expuestos, ¿no? Y nuestros jóvenes. Entonces me parece que, bueno, en una época todo se transmitía por la familia, después fue la iglesia, después fue la escuela, después fueron los medios de comunicación. Digamos, va cambiando y hoy en día juegan un papel muy importante en las redes. Entonces yo diría acompañar el papel de los medios de comunicación en la transmisión de los valores culturales y de los contenidos que nos interesan, junto hoy en día, sin lugar a dudas, con las redes. Cuando vos lees, hablando de innovación y nuevas tecnologías, cuando ves el mago de Kremlin o los ingenieros del caos, vos ves cómo buena parte de la ventaja de estos grupos de la derecha extrema y agresiva y violenta tuvo que ver con haberse aprovechado en primer lugar del tema de los medios de comunicación que permiten la comunicación que permitían las redes, ¿no? Y te da miedo, digamos, la capacidad y el poder que tienen. Entonces, por un lado, te quiero decir que tenemos que tener nosotros mucha capacidad de innovación, mucha capacidad de creatividad, mucha posibilidad de darle participación a los propios jóvenes y a los propios chicos en la elaboración de aquellos contenidos que se distribuyen, que eso sería fundamental. Y ahí me parece que también cada país decide qué cosas va a transmitir de generación en generación. Ustedes están convencidos de que las Malvinas son argentinas, ¿no? Totalmente. Bueno, eso pasó hace 200 años. ¿Cómo sabemos nosotros que las Malvinas son argentinas? Si en 1833 fue que las invadieron. No la vivimos. Los chicos que estuvieron el otro día en la plaza, el golpe pasó hace 50 años. Quiere decir que todos aquellos que tenían 60 o menos casi no habían vivido el golpe y algunos directamente no lo vivieron. ¿Y por qué? Yo qué sé, era el 10% debíamos ser mayores de 60. El resto estaba ahí, ¿por qué? Porque hubo una generación que le transmitió a otra, mirá, el terrorismo de Estado fue tremendo, no queremos más violencia en la Argentina, queremos más. Y eso se transmite de generación en generación. Cuando también vos ves el peligro de que este gobierno plantea olvidarse y que no haya memoria, vos decís, no, bueno, pará, anda a Alemania y mirá cómo trabajan ellos en las escuelas el tema de la Segunda Guerra Mundial, para que no se repita, ¿no? Hoy está en cartelera justamente la película esta que fui a ver, Nuremberg, que es muy buena.
es interesante porque es una mirada distinta, pero bueno, ahí uno se da cuenta de lo que fue eso. Bueno, nosotros con 1976 en pequeño, es una serie, hace muchos años hicimos también con Tristan Bauer una serie de presidentes, donde entrevistamos Sí, a todos, que ganó todos los premios, la verdad que fue una cosa impresionante esa muy serie, y buenas ahora em, entrevistas. sí, a todos los presidentes en ejercicio, sean de la mirada que fuera de Sí, América Latina, mostró un momento de América Latina realmente interesante. Y ahora lo que queremos justamente es otra mirada respecto de lo que fue la dictadura, que solamente, en general, dice, bueno, gente mala que vino a torturar, claro. ¿no? A desaparecer o a matar. Bueno, ¿qué había por detrás de eso? ¿No? Felipe Piña empieza justamente la serie en una opinión, dice, bueno, nosotros siempre dijimos que fue cívico-militar, dice, y en ese orden, dice, Claro. porque fue primero civil y después militar, porque fueron en el 70, y ahora acaba de sacar un libro que recomiendo mucho, Felipe Piña, Sí. se llama 1976, donde él analiza esto, que fue primero civil, que los civiles pensaron en un programa económico, pero para implementar el programa económico hacía falta terrorismo de Estado, y eso es lo que vivimos. Y eso estamos reflejando en la serie con Tristan Bauer. Qué bueno. ¿Qué hay que contar en esta generación? Daniel, y ya vamos ahí finalizando, agradeciéndote Sí, por el tiempo. ¿Qué tenemos que contar? ¿Qué tenemos que transmitir? Tenemos que contar a las generaciones que hoy están con nosotros y que necesitan de alguna forma, no sé si una guía, pero sí conocer determinados elementos para que realmente tengamos un país donde podamos estar todos realmente bien y vivir en armonía, por decirlo de alguna forma. sí, yo creo que hay algunos criterios que son fundamentales y que no son de un partido político en particular, ¿no? Cuando vos decís que nosotros necesitamos el desarrollo y crecimiento para poder distribuir mejor la riqueza, por ejemplo, es un tema que tenemos que poder acordar los argentinos y decir, bueno, mira, acá hay un conjunto de elementos que hacen que, por ejemplo, recuperamos la democracia. Fíjate vos cómo es en ese tema, aún en el 2000, 2001, 2002, de las peores crisis, nunca se puso en juego la No. democracia. ¿No? O sea, ahí tenés un elemento que hemos sabido transmitir de generación en generación, donde uno nace naturalmente en democracia. Con ese Yo valor. no, yo cuando nací, tuve, no sé, en los primeros 10 años de mi vida tuve 3 golpes de Estado. Un quilombo ¿No? terrible. Una Sí, cosa increíble, y está era bien. natural, venía un golpe y después venía la democracia. Lo veíamos así, ahora que tenemos 40 años de democracia, ese es un legado para transmitir, el desarrollo es un legado para transmitir, la soberanía es un legado para transmitir, que seamos los argentinos los que decidamos sobre nuestro futuro y no lo decidan de afuera, es un legado para transmitir, un legado para transmitir, me parece a mí, es el criterio de igualdad y de justicia social, de que todos tienen que hacer esfuerzos para que la riqueza se distribuya de forma lo más justa posible. Y no hablo solo de sector socioeconómico, regionalmente la Argentina tiene una desigualdad regional en el norte, en el centro y en el sur que es tremenda, ¿no? Entonces ciertos criterios mínimos que conforman lo que uno de los padres de la sociología, Durkheim, diría, el eto fundamental de la cultura de un país o de una nación, de una sociedad, que nos encargamos, y nos encargamos principalmente a través de la educación, también de los medios, de las redes hoy en día y de todo más, de transmitirle a las nuevas generaciones. Y realmente yo creo que hay una cuestión, lo voy a decir con una mirada autocrítica, si se quiere, que nosotros dejamos de lado, que es que ustedes hablan de innovación, que es esa capacidad de innovación que exige capacidad de esfuerzo, de exigencia, Ujú. que la hemos perdido en buena medida. Yo creo que tenemos que recuperar en la transmisión en la escuela no solo lo importante que es estar integrado, sino también la capacidad de esforzarnos para poder tener resultados mejores, como persona, como familia y como país, ¿no? Espectacular, me encanta. Gracias, Sabias palabras. Daniel. Sí, aparte son mensajes que son importantes porque sos parte, hoy lo contábamos al principio, sos parte de esta generación que ha marcado la política argentina. Vos justamente en educación, ciencia, tecnología, no solamente sos un referente, sino has estado en cargos de acción, en cargos ejecutivos, donde se determinaron muchas políticas que realmente, más allá de uno puede estar a favor de un partido o de otro,
fueron claras y dieron un montón de resultados para una Argentina que tanto queremos. Te hago una última y ya nos vamos, pero ahí como sociólogo hay un montón de gente que dice, che, ¿qué le pasa a la Argentina? ¿Por qué está tan convulsionada? Que esto explicamos cómo va a tener un presidente que putee, hagamos esto, nos quedan 3 minutos y ahí haces el cierre. Le podemos preguntar a un sociólogo qué diría de la Argentina. Bueno, Daniel Filmus, por supuesto, todos lo conocen, es sociólogo. ¿Qué dice un sociólogo de esta Argentina? No, yo creo que hay dos cuestiones. La primera, te decía recién la palabra autocrítica, Sí. que si llegamos a estas situaciones porque hicimos las cosas mal, si Ahí no, va. no hubiéramos llegado a esta situación. Digamos. Bien. Si la Argentina tiene la posibilidad de tener un Milei, digamos, es porque las cosas que se hicieron había un disconformismo con lo que se hizo. Te digo simplemente, cuando vos mirás 2000, bueno, desde los 40 años de democracia, el PBI argentino per cápita, no aumentó. Prácticamente estamos igual per cápita que hace 40 años, a pesar de todas las transformaciones que hubo. Entonces, algo no funcionó, algo no, digamos, funcionó, que más se mantienen las instituciones, pero vos mirás con las promesas que había hecho Alfonsín en el momento en que asume el gobierno, que dijo con la democracia se come, con la democracia se educa, con la democracia se sana, y no es así hoy. Entonces me parece que en primer lugar tiene que haber una autocrítica a qué pasó para que nuestro pueblo decida, mira, ninguno de esos, que son culpables de todo esto que pasó, vamos a probar con algo nuevo, que para mí es de una gravedad sin precedentes, no solo por lo que veníamos diciendo recién, del modelo que él propone, un modelo primario, claramente discriminador y marginador de grandes mayorías, que no fomenta la educación, la ciencia y la tecnología, sino por la violencia que está proponiendo. A mí, yo te digo, me da vergüenza, te digo, uno a veces se siente, y lo veo con colegas míos, y colegas periodistas, que contestan con las mismas palabras que usa él, y me parece gravísimo. Nosotros no podemos entrar en ese juego de la violencia. ¿No? Entonces, yo creo que hay que bajar un cambio y ver en qué estamos, sí, mayoritariamente de acuerdo los argentinos y las argentinas, y con eso tener una propuesta común, porque lo que está pasando hoy, insisto, en este clima de violencia que después vemos cómo se transmite en las escuelas y donde parece que todo da lo mismo, es muy grave, muy grave. Va a costar mucho volver para atrás de ese nivel gravísimo de habilitación de discriminación, prácticas, ¿no? de estigmatización, de marginación que nos impone el presidente. Creo que, insisto, empieza por la autocrítica, por supuesto, porque si no, no habría esto. Y tiene que continuar en algo que nos cuesta mucho a los argentinos, que es propuestas para adelante. Bien. Sí. Porque se va a salir con aquel que tenga la mejor propuesta adelante, y si no hay ninguna, va a volver una propuesta como esta, que me parece que algo de eso pasó. Daniel, muchísimas gracias. Te llamo en otro momento, me gustaría hablar del Papa, me hablaste de los ingenieros del caos, me interesa tu visión global, así que bueno, te agradecemos este tiempo y bueno, te estamos llamando en otro momento para seguir charlando, ¿dale? Abrazo grande a todos los marplatenses y las marplatenses. Un placer. Gracias, gigante. Daniel. Daniel Filmus pasó por Radio Encendida aquí en Vorterix Mar del Plata. Muy buena nota, linda nota. Increíble. Bueno, Podría quedar charlando me quedé para horas. Decir, che, ¿no tenés y horas. 4 horitas para No, charlar? total. Daniel, una cosa, no, y tema. Me quedaron, yo lo que hablaba, que ahí Daniel lo contaba en la nota, tiene que ver, habló de 2 libros, en realidad Los ingenieros del caos y El mago del Kremlin, que es de un autor italiano que está muy en boga últimamente y que de alguna forma todas estos gobiernos de extrema derecha que se están dando en todo el mundo lo tienen un poco como una especie de gurú. ¿Qué explica este autor? Cómo desde las redes sociales y desde el generar caos en las sociedades hay una ganancia para determinadas prácticas y para determinados gobiernos. Me interesaba que podamos profundizar, pero bueno, muy ya interesante. tendremos. Yo pensaba que era Mundo Feliz, de Huxley, el que estaba leyendo el gobierno, Sí, pero bueno, definitivamente perfecto. No. Gran Hermano capaz que sí, 1984 seguramente También. sí. ¿Nos vamos a una pausita? ¿Te parece? Vamos. Música pausa y seguimos. Radio Encendida, capítulo 286. Vos, quédate acá. Vorterix 104.5 FM.
La ciudad ahora está feliz.